Muy buenos días a todos los que se encuentran en la República Mexicana o en caso de encontrarse en otros puntos del mundo, buenas tardes. Bienvenidos al CISAB, bienvenidos en estos seminarios de actualización en bioética que en el ámbito de la maestría en bioética del CISAB estamos promoviendo para que tengamos unas profundizaciones en orden interdisciplinario y transdisciplinario. Quiero comunicarle un par de avisitos que luego reiteraremos antes de pasar a las presentaciones necesarias. Primero les recuerdo que para obtener una constancia del seminario, de este seminario de educación continua en bioética, es necesario contar con el 80% de asistencia a nuestros webinars. Y además debe llenar el formulario de asistencia en el enlace que pondremos en el chat. Entonces le pido estar atentos a estos pequeños detalles. Y también recordarles que este verano, el próximo 16 de agosto, iniciaremos con nuestra maestría en bioética y pedimos a los interesados que pueden agendar su cita para la entrevista con la coordinadora del programa, nuestra maestra Patti Mansilla, a través de nuestra página web que es www.cisab.org. Muy bien, entonces, después de estos pequeños detalles, quisiera entrar en la presentación del tema que nos va a interesar el día de hoy. El título es Gobernanza de la Migración y Cuidado de la Salud, que será impartida esta conferencia por un gran amigo, el maestro Paul Javier Cotanavar. Paul, voy a dar su breve presentación, es licenciado en Estudios Internacionales por la Universidad Autónoma de Sinaloa, y cuenta con una maestría en estudios regionales con énfasis en políticas públicas, gobiernos locales y gobernanza por el Instituto Mora. Cuenta con más de 5 años de experiencia en el diseño e implementación de proyectos de desarrollo y análisis de políticas públicas, así como en diseños metodológicos y diagnósticos participativos en el sector público, privado y social. Se ha especializado en el análisis de asuntos de desarrollo regional y transfronterizo, migración internacional, gobiernos subnacionales y gobernanza territorial. Cuenta con experiencia extensa en la investigación científica de temas sociopolíticos y espaciales como segregación urbana, políticas multiculturales, movimientos sociales y desarrollo comunitario. En los últimos años ha colaborado en el desarrollo de programas sociales en instituciones como la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Veracruz y la Unidad de Atención Migratoria y el Instituto Metropolitano de Planeación en Tijuana. Asimismo, Paul se ha desarrollado como consultor externo en actividades de diseño, implementación y evaluación de proyectos de desarrollos con ONGs internacionales como Ayuda en Acción. Actualmente, Paul es especialista en desarrollo internacional y política pública para la consultoría ambiental y urbana CAPSUS, en proyectos de desarrollo para el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo en países tales como México, Polonia, Indonesia, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán, Tayikistán y Jordania. Con esto, pues concluimos la breve reseña curricular del maestro Paul. Le dejamos la palabra sobre el tema gobernanza de la migración y cuidado de la salud. El micrófono es suyo, maestro. Adelante y bienvenido. Muchas gracias por la cálida bienvenida, Jean Piero. Siempre agradecido de poder colaborar contigo y
Y igual, ¿no? Reiterar mi agradecimiento, Sisa, por la invitación. Espero que la participación del día de hoy sea muy productiva. Estoy muy emocionado de poder compartirles algunos de los principales hallazgos de las últimas investigaciones en donde me he vuelto, donde me he incorporado anteriormente y nada, recibir su retroalimentación, preguntas, recomendaciones, siempre es más que bienvenido. Entonces voy a compartir pantalla. Ok, ¿me podrían confirmar si ya ven mi pantalla, por favor? Sí, todo perfecto, todo perfecto. Ah, excelente, gracias. Bueno, el día de hoy quiero platicar con ustedes una de las últimas investigaciones en donde tuve la oportunidad de participar, que lleva como título Gobernanza Territorial y Migración, el caso de la llegada de migrantes internacionales a Tijuana en el periodo 2016-2022. La idea parte desde una intención, digamos, muy personal. Yo he vivido y me he desarrollado en la ciudad de Tijuana prácticamente toda mi vida y he sido testigo desde etapas muy tempranas de mi vida cómo ha sido Tijuana una ciudad como muy compleja que ha estado compuesta sin lugar a dudas, desde sus inicios por migrantes mexicanos y en últimos años por migrantes internacionales. Sin embargo, poder analizarlo desde la vivencia propia me ha permitido como identificar que el fenómeno de la migración ha cambiado, las formas en las que se ha gestionado la llegada de la migración también, y por lo tanto también los requerimientos de estos nuevos flujos migratorios en términos de acceso a servicios básicos como vivienda, empleo dignos, servicios de salud, entre otros, pues también ha tenido como una connotación diferente a lo largo de los últimos años. Entonces, la intención el día de hoy en este marco de migración, gobernanza y cuidados de salud es poderles platicar un poco sobre la utilización de enfoques transdisciplinarios en donde ponemos o hacemos un esfuerzo por poner a dialogar la literatura de la ciencia política y la gobernanza con los estudios de gestión migratoria y también con una perspectiva territorial. La intención detrás de todo esto, de alguna manera, ha sido la resignificación de las voces de las personas que están en el día a día atendiendo la cuestión migratoria en el frente de batalla, digámoslo así, y ponerlos a dialogar con todos estos estudios especializados, reportes de organizaciones internacionales como la ONU, como el ACNUR, como la OIM, y también con otro tipo de instituciones públicas mexicanas, ¿no? Entonces, digamos que la justificación detrás de todo esto es que a partir de la co-construcción de los conocimientos alrededor del fenómeno de la migración, es posible entenderlo de manera más comprensiva, haciendo uso, como les decía, de estos puentes transdisciplinarios y al final del día, pues poder identificar cuáles son quizás las soluciones más adaptables al contexto de Tijuana. Y claro, ¿por qué no? Quizás que esto pueda ser una referencia de cómo un problema global está siendo atendido desde una perspectiva local y territorial en un contexto como el de Tijuana y poder pues seguir contribuyendo a los conocimientos alrededor de este tema. Les cuento, el objetivo primigenio de esta investigación es analizar la gobernanza migratoria en la ciudad de Tijuana, pero desde una perspectiva territorial, a partir de la llegada masiva de solicitantes de asilo internacionales en el periodo 2016-2022, por medio de la identificación de los actores involucrados y la recuperación de sus experiencias. Esto, como les comentaba, con la finalidad de entender cuál es el funcionamiento de las redes de gobernanza territorial que observamos en la ciudad y si es posible identificar el surgimiento de nuevas dinámicas de colaboración y disputa en la ciudad. Como una primera etapa de dicha investigación fue hacer una recapitulación de los conceptos de territorio, gobernanza territorial y cómo estos de alguna manera se vinculan con el estudio de la migración. Entonces, a continuación, una breve revisión de estos enfoques multidisciplinarios. Bueno, la idea inicial era tratar de contestar la pregunta de,
pues qué son estos conceptos y cómo se relacionan con la gestión de los flujos migratorios, ¿no? Entonces, para hacer una breve explicación y partir de un entendimiento común, el territorio en ese trabajo es entendido no como un escenario pasivo, espectador de los fenómenos sociales, sino más bien como un espacio construido y disputado a partir de los múltiples actores que lo conforman. Cuando un actor se encuentra en un espacio que está siendo constantemente disputado, pues hace uso de sus racionalidades y de lo que se denomina en los estudios regionales de su territorialidad, es decir, de la forma en la que entiende el espacio, en la que entiende la forma de construir territorio y significarlo de alguna manera. Entonces, en un territorio podemos entender personas, por ejemplo, que forman parte de organizaciones de la sociedad civil, personas que forman parte del sector privado a partir de grandes transnacionales, personas que forman parte de los entes de gobierno y quizás algunas otras que forman parte de la cotidianidad de la sociedad civil mexicana. Estos colectivos sociales definitivamente tienen un entendimiento diferente del espacio en el que conviven y de la forma o de lo que ellos consideran la mejor forma de gestionarlo. Esto naturalmente provoca conflictos. Esto, por lo tanto, provoca la necesaria discusión de cuáles son las mejores formas de poder desarrollar un territorio. Entonces, ese es el punto de partida del concepto de territorio, ¿no? Un espacio que es construido de manera permanente, pero que también está siendo disputado por las múltiples territorialidades que lo conforman, ¿no? Otro concepto que es fundamental en esta investigación, pues naturalmente es el de gobernanza. Como seguramente ustedes lo saben, la gobernanza es un concepto paraguas. Ha sido utilizado por múltiples disciplinas en los últimos años, que desde la ciencia política, eh, los estudios ambientales, los visión base para poder sobre ello comenzar la discusión, ¿no? La definición que tomamos en esta investigación es la gobernanza como un timoneo colectivo que consiste en la coordinación entre los diferentes sectores de una sociedad para el logro de objetivos comunes. Timoneo en el sentido de que poner en comunicación a las diferentes personas que integran y que gestionan un territorio, pues definitivamente es un proceso arduo, lento, que más que dar un volantazo en el carro, implica el timoneo de un barco, ¿no? Es una metáfora de un proceso quizás mucho más consensuado, pero con unos cambios de dirección mucho más ralentizados. Entonces, este concepto definitivamente se vincula con la gobernanza territorial. Esta aquí es entendida como las interacciones horizontales entre los diferentes actores de un territorio y verticales, es decir, entre los diferentes niveles de gobierno que existen entre actores e instituciones y que dan por resultado la permanente conformación y modificación del territorio mismo. Entonces, como lo podemos ver un poco en el diagrama que está en la derecha de la diapositiva, mientras el territorio de alguna manera genera todos estos conocimientos y todas estas territorialidades que pueden determinar la forma de la gobernanza de un espacio, la gobernanza de manera simultánea pues timonea la forma en la que se desarrolla un territorio. En ese punto central se encuentra la gobernanza territorial de los diferentes problemas. Históricamente, la gobernanza territorial también ha sido entendida o especializada como gobernanza urbana, también ha sido entendida como gobernanza metropolitana por los diferentes contextos en donde se puede aplicar. Sin embargo, la literatura de la gobernanza territorial ha estado en una deuda histórica con los estudios de la migración. Es decir, se ha centrado más bien en la provisión de los servicios públicos como servicios de salud, vivienda, trabajo, entre otros, y sin embargo ha dejado o ha obviado la integración de los retos que implica la integración de personas migrantes en la ciudad, los retos que implica personas en situación de movilidad que
pasan por un específico centro urbano y que necesitan de enfoques mucho más multidisciplinarios y democráticos que permitan, por un lado, reconocer su estatus como personas migrantes, dignificar su figura y, de manera consecuente, generar aquellos instrumentos materiales para que ellos puedan integrarse o acceder a todos estos servicios que son básicos de derechos humanos, ¿no? Bueno, partiendo de estos primeros eh, instrumentos conceptuales para poder entender cuáles fueron los lentes que se utilizaron para poder analizar la llegada masiva de migrantes internacionales a la ciudad, pues a partir de ahí entonces podemos hacer quizás un primer recuento histórico, entender a Tijuana como una ciudad destino de manera histórica y recapitular algunos de los retos pues que fueron más prioritarios en la consolidación de una gobernanza migratoria en la ciudad. Como naturalmente podemos entenderlo, Tijuana no siempre ha sido un centro urbano consolidado. Más bien ha tenido diferentes fases en donde la llegada de migrantes se ha convertido en uno de los factores más importantes para la conformación de una sociedad heterogénea y multicultural y uno de los centros urbanos pues, más grandes de nuestro país, ¿no? Digamos, si podemos partir de un primer periodo, podemos ir a los años 40. Hasta antes de 1940, pues, la ciudad de Tijuana era más bien un rancho, era un pequeño poblado que constituía algunos sectores de servicios de casinos y sobre todo una actividad agrícola mayoritaria, aunque fuese un poblado muy pequeño. Y fue a partir de la instauración del programa Bracero en Estados Unidos cuando comienza a ser Tijuana un lugar muy atractivo para la llegada de migrantes mexicanos agrícolas que más que quedarse en Tijuana buscaban cruzar la frontera y poderse integrar en las actividades agrícolas que demandaba el mercado del sur de Estados Unidos. Entonces, Tijuana, digamos que en este periodo se convirtió en una especie de ciudad de espera, ¿no? Como una gran terminal de autobuses. Las personas querían ir a Estados Unidos, llegaban a Tijuana y hacían una especie de migración circular. Iban, llevaban a cabo sus actividades económicas, regresaban a Tijuana y se iban por periodos de manera circular. Esto provocó definitivamente una expansión urbana y demográfica impresionante en la ciudad en las siguientes 2 décadas, que permitió transitar ahora sí de un espacio más bien rural a un incipiente centro urbano. Sin embargo, para 1964, tras la finalización del programa Bracero, pues Tijuana tuvo un excedente de mano de obra que necesitaba ser cubierto. Este también fue un contexto que ocurrió en otras ciudades de la frontera norte de México. Sin embargo, pues se reconoce que Tijuana fue uno de los centros urbanos que fueron mayormente impactados por este fenómeno. Entonces, entramos en la siguiente etapa, ¿no? A partir de 1964 comienza como una iniciativa nacional de parte del gobierno federal la instauración del programa, la industrialización de la zona norte para promover la industria maquiladora de exportación, ¿no? Entonces, a partir de este momento, comienza una transformación drástica de la frontera norte y particularmente de Tijuana por la llegada de inversión extranjera, la instauración de múltiples industrias maquiladoras para poder cubrir pues, este excedente de mano de obra. Sin embargo, como les platicaba hace unos momentos, mayormente el perfil laboral de las personas que estaban en esta ciudad pues eran agrícolas. La industria maquiladora demanda otro tipo de perfiles, otro tipo de habilidades manuales que por lo tanto provocó que estos flujos migratorios que se habían activado de parte de estados, por ejemplo, de Zacatecas, de Veracruz, de Guadalajara, de Ciudad de México, que se desplazaban hacia la frontera, pues se volvió a activar, pero ahora demandando otro tipo de perfiles. Incluso aquí llama mucho la atención que durante esta parte del fenómeno migratorio en la ciudad llega una migración femenina muy importante y que de manera más fácil logra integrarse al mercado laboral incipiente de industria que se estaba generando en la ciudad. Como podemos entenderlo, pues esto provocó un siguiente boom
demográfico que hizo un crecimiento pues mucho más acelerado en la ciudad que incluso en gran parte del país. Para inicios del siglo XXI, pues a partir del año 2000, comenzamos a ver un cambio en el fenómeno migratorio en la ciudad. Para los años 80 y 90 ya había, debido a a la llegada masiva de migrantes, ya habían comenzado a surgir algunas organizaciones de índole comunitario, de índole local, para poder fungir como albergues migrantes y atender a las personas que llegaban a la ciudad y que les daban acogida por un par de días, una semana, y luego continuaban su camino hacia Estados Unidos. O bien que llegaban a la ciudad, llegaban a un albergue por unos cuantos días para después comenzar su proceso de integración, una vez que encontraran trabajo o que pudieran estarse integrando de manera más comprensiva a la misma. Sin embargo, para los años 2000, particularmente a partir del año 2001, tras los atentados terroristas en Estados Unidos, comienza una nueva etapa de la relación de la migración con Tijuana y Estados Unidos. Prácticamente comienza por parte de iniciativas en Estados Unidos la securitización de la frontera norte. Comenzamos entonces a ver un cambio en la percepción de la persona en situación de movilidad hacia Estados Unidos desde una cuestión de una crisis humanitaria o de una migración económica a ver al migrante como parte de la agenda de seguridad, ¿no? A partir, como les comentaba, de los atentados terroristas. Esto provocó pues el surgimiento de la frontera como tal, del muro que dividía la ciudad de Tijuana con San Diego. Comenzaron a surgir pues las tecnologías de punta, de cámaras de infrarrojos para poder detectar pues aquellos cruces irregulares y poder pues de alguna manera detener estos flujos migratorios. ¿Qué fue lo que provocó esto? Pues una deportación muy importante en los próximos años, o en primer lugar por las personas que se quedaban atrapados en el cruce, es decir, en el muro o en la frontera, y que tenían que ser devueltas a Tijuana para ya sea continuar su proceso a querer regresar a Estados Unidos o regresar a sus ciudades de origen. Sin embargo, este proceso se junta en 2008 con el inicio de la guerra contra el narcotráfico. Entonces, con este cambio también en la agenda de gobierno a nivel nacional en México, en donde comienza pues conflictos armados mucho más recurrentes en diferentes partes del país, comienza también a hacerse más agudo el fenómeno del desplazamiento interno forzado en el país. ¿Esto qué es lo que provoca? Que las zonas fronterizas se vuelvan más atractivas, no solamente por el mercado laboral que ofrecen, sino que por su cercanía con Estados Unidos podías ya no solamente explorar la posibilidad de hacer un cruce irregular hacia el país del norte, sino también comenzar a hacer solicitudes de asilo como personas que están siendo perseguidas por narcotráfico, perseguidas por cuestiones políticas, entre otras. Entonces, entre el año 2000 y el año 2015 comienza una proliferación muy marcada de albergues migrantes y de organizaciones, no nada más que brindaban albergues, sino que también brindaban otro tipo de servicios de acompañamiento para las personas que estaban llegando a la ciudad. Aquí, por ejemplo, vale la pena mencionar que quizás en los primeros dos momentos históricos que les comento, pues es notorio que las personas llevaban a cabo una migración, sobre todo económica, a la ciudad. En esa tercera etapa ya comienza a cambiar el perfil o ya comienzan a cambiar las expectativas del viaje. Aquí más bien hay una necesidad por huir de contextos de mucha violencia, solicitar asilo en otro país o bien integrarse a una ciudad que de alguna manera fuera económicamente más atractiva, pero también más segura, ¿no? Entonces, los albergues, por lo tanto, tuvieron necesariamente que transitar entre ser tal cual casas de migrantes que llegaran a la ciudad para también convertirse en centros articuladores de esfuerzos, ¿no? Aunque tú entonces tienes una clínica que brinda apoyo o servicios médicos básicos para las personas que no cuentan con algún tipo de seguridad social. Bueno, yo como albergue tengo también ahora el servicio en donde te vinculo con estas nuevas organizaciones para que continúes tu proceso de atención allá. Esta era la norma en la que la ciudad se había estado desarrollando en los últimos años. Provocó, por lo tanto, una
especie de relación bilateral con el gobierno local y el gobierno estatal, en donde el gobierno reconocía cuál era el contexto migratorio en la ciudad en las últimas décadas. Se encargaba entonces de brindar apoyos, sobre todo económicos, y decía, la cuestión de brindar albergues y la cuestión de atender las necesidades de las personas migrantes, pues se las dejamos a las organizaciones de la sociedad civil. Este fenómeno o ese tipo de relación, pues de alguna manera se había mostrado funcional. Es decir, los albergues sí estaban recibiendo a las personas, en la medida de lo posible estaban tratando de brindarles un trato digno, mucho más de corte asistencialista, pero estaban tratando de atender la situación. Y mientras tanto, las autoridades pues se dedicaban a brindar apoyos económicos, ¿no? Sin embargo, estas incipientes redes de gobernanza migratoria en la ciudad se vieron definitivamente en crisis a partir de la llegada de solicitantes de asilo mexicanos y extranjeros en los últimos años. Todo comienza en 2016 con la llegada de los migrantes haitianos a la ciudad. Haciendo un breve recuento histórico, pues recordemos que la isla en donde se encuentra Haití sufrió un terremoto muy importante que provocó la migración de miles de personas hacia Sudamérica, particularmente a Brasil, Chile y otros países alrededor. Tras vencerse las visas humanitarias que les entregaron en el sur global, pues se comenzó el desplazamiento hacia Estados Unidos, entendiendo que por ser partícipes de ciertos convenios internacionales iban a tener algún tipo de preferencia para poder cruzar. Pues la realidad no fue esa, fue más bien que esta securitización de la frontera también pues, les jugó en contra y alrededor de 16,000 personas en el punto más álgido de la crisis humanitaria en la ciudad se vieron atrapadas en la frontera. Pasaron los años y sin poder atender de manera concreta la situación de los solicitantes de asilo internacionales, comienzan a llegar las caravanas migrantes centroamericanas, con otro tipo de expectativas de viaje, con una intención también de cruzar hacia Estados Unidos, se unen al colectivo haitiano y quedan de alguna manera también atrapadas en la espera de sus procesos de solicitud de asilo en la ciudad de Tijuana. Entonces, aquí podemos ver un crecimiento exponencial de la cantidad de albergues migrantes, pasando de alrededor de unos 6, 8 albergues debidamente consolidados a más de 35 en el punto igual más álgido de la crisis. Y por lo tanto, al cambiar este tipo de contexto, las personas ya no se estaban quedando unos 3 días, una semana. Los procesos de espera de las solicitudes migratorias tenían que esperar 2, 3, 4, 5 meses, que por lo tanto necesitaba un cambio en la estructura de las redes de albergues y un cambio en la forma en la que se estaban brindando los servicios básicos para estas personas. Aquí es donde pues comienza, digamos, el interés de esta investigación. A partir de una revisión documental y poder tener una primera aproximación con algunas de las personas que estuvieron trabajando de manera directa con este fenómeno, entendemos, por ejemplo, algunos hallazgos preliminares. Uno, que el desarrollo urbano de Tijuana ha tenido un vínculo directo con una migración heterogénea en la ciudad. Primero con un perfil más bien agrícola, después una migración económica mucho más urbana y femenina, transitando hacia la llegada de personas desplazadas internas a la ciudad y en últimos años la conformación de caravanas o colectivos migrantes internacionales que llegaban a la ciudad. También que la gobernanza de la migración en Tijuana no fue una iniciativa de gobierno, es decir, no hubo un plan de gobernanza migratoria desde el gobierno local o desde el gobierno estatal, sino que más bien fue producto de una construcción paulatina a partir de la existencia de diferentes actores territoriales que querían hacerle frente al fenómeno. También se encontró hasta este punto de la investigación que las caravanas haitianas y centroamericanas conformaron definitivamente una crisis humanitaria que provocó que muchas personas quedaran varadas en la calle haciendo campamentos informales o quedaran de manera masiva instaladas en diferentes albergues, pero también provocó una crisis de la gobernanza de la migración. Es decir,
esta relación bilateral que había entre las organizaciones de la sociedad civil con los gobiernos locales, pues definitivamente entró en crisis, entró en conflicto y fue necesario repensar cuáles eran las mejores estrategias para poder atender el fenómeno. Esto que fue lo que provocó no solamente el crecimiento de la red de albergues, sino también la llegada de otro tipo de actores que hasta ese momento, hasta 2016 y 2018, no habían estado en la ciudad. Por ejemplo, comenzaron a llegar oficinas permanentes de el Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas, el ACNUR. Llegaron también oficinas permanentes de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, oficinas permanentes del Comité Internacional de la Cruz Roja. Llegaron también organizaciones no gubernamentales internacionales de Estados Unidos. Es decir, comenzó la red no nada más a crecer, sino a volverse más compleja. Comenzaron a surgir nuevos espacios de disputa entre organizaciones transfronterizas, organizaciones locales, con organizaciones internacionales y con autoridades de gobierno. Es decir, estos nuevos espacios no solamente provocaron lugares de disputa, sino también pues la oportunidad de crear nuevos lugares de cooperación entre los diferentes sectores. Aquí, por ejemplo, me gustaría mostrarles, eh, hicimos un esfuerzo por identificar de manera espacial la ubicación de los actores que pues, están más involucrados en la gestión migratoria en la ciudad de Tijuana. Como pueden ver, hay una concentración de consulados, organismos internacionales, instituciones públicas, pero sobre todo albergues en color verde en el centro de la ciudad. Eh, para las personas que no han tenido la oportunidad de ir a Tijuana, pues básicamente el centro de la ciudad está pegado a la frontera norte. Entonces comienza un proceso de aglomeración de actores relevantes en esta zona. Sin embargo, en los últimos años, a partir de 2016, comenzamos a identificar y lo corroboramos por medio de entrevistas que hubo un proceso de dispersión de la atención migratoria hacia la periferia de la ciudad. Esto que nos comenzó a indicar hasta este punto, que pues de alguna manera mantenerte en las zonas céntricas de la ciudad, pues sí es cierto, te encuentras en zonas con las zonas mejores provistas de servicios, pero podía volverse muy caro. Entonces, algunas zonas mucho más periféricas en donde el costo de vida disminuye, aunque también la precariedad de la estancia también, comenzaron a instalar otro tipo de servicios o de albergues para poderles dar atención a las personas que estaban en la ciudad. Una vez que pudimos entender esto, nos dedicamos de lleno a recuperar, bueno, a revisar cuáles eran los discursos, las narrativas y las acciones desplegadas por parte de las personas involucradas. Es decir, nos alejamos un poco de la revisión documental y nos fuimos más bien a campo para platicar con los actores relevantes. Para ello tomamos como base el modelo canónico de la gobernanza. Este modelo de equilibrio, digámoslo así, sostiene de manera conceptual totalmente que un modelo de gobernanza ideal involucra el equilibrio entre las acciones de gobierno, las acciones del mercado y las acciones de la sociedad civil. Ese punto de comunión entre dos sectores o entre los tres va a permitir pues, el surgimiento de estrategias mucho más respaldadas por parte de los diferentes sectores y con suerte más efectivas, porque vamos a tener la posibilidad de integrar las diferentes perspectivas y ponerlos a la disposición, uno, para tener un entendimiento mucho más amplio de un fenómeno y por otro lado, de poder proponer soluciones mucho más integrales. Entonces, partimos de este modelo para identificar cuáles eran los sectores que queríamos entrevistar. Por un lado estaban las nuevas organizaciones intergubernamentales que estuvimos identificando, líderes de opinión en materia migratoria, la academia, como estos centros de investigación con el Colegio de la Frontera Norte que se especializan en los estudios de migración, instituciones paraestatales como la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California y pues definitivamente los tres sectores, digamos, primigenios. El sector privado, al entrevistar a cámaras empresariales, a los gobiernos locales, estatales y federales en materia migratoria y a organizaciones de la sociedad civil.
Después de platicar con los diferentes colectivos, pues también tuvimos una nueva lista de hallazgos preliminares, ¿no? Por un lado, entendimos que las y los actores sociales que estaban en el día a día atendiendo la cuestión migratoria en la ciudad, pues tenían un vínculo cercano con la migración en términos personales. ¿Esto qué pistas nos comienza a dar? Como les mencionaba anteriormente, Tijuana ha sido una ciudad que fue construida a partir de la migración permanente de diferentes colectivos, pero fue consolidada a partir de estos flujos migratorios. Por lo tanto, las personas que hoy en día están atendiendo la llegada masiva de solicitantes de asilo internacionales, pues tienen una historia muy cercana con el flujo migratorio, porque o ellos son migrantes, o sus padres lo fueron, o sus abuelos, pero al menos en una o dos generaciones tienen orígenes fuera de la ciudad, incluso fuera de la entidad federativa. Esto, por lo tanto, genera un cúmulo de experiencias y un compromiso mucho más marcado para la atención del fenómeno. También se reconoció que la migración haitiana tuvo un recibimiento diferenciado con respecto a la caravana centroamericana. Por un lado, la migración haitiana pues se vio como exótica, como contaban con otro tipo de cultura, otro tipo otro idioma y otro tipo de forma de disputar el territorio. Sin embargo, la caravana centroamericana más bien recibió por parte de la sociedad mexicana pues estos históricos estigmas de xenofobia, de clasismo ante las personas que llegaban, y hubo más bien una política muy marcada de contención hacia sus colectivos. Acá también pudimos entender que las relaciones que se estaban gestando entre los actores de estas nuevas redes de gobernanza estaban basadas más bien en la informalidad. Esto no significa, o sea, que una red de gobernanza sea informal no significa de ninguna manera que sea poco efectiva, significa simplemente que las características de ellas son diferentes, es decir, no existen convenios colaborativos, no existen instrumentos que institucionalizan ese tipo de cooperación, lo cual, claro, compromete su sostenibilidad en los próximos años, pero las vuelve más dinámicas, más funcionales, e incluso permite la relación mucho más fluida de la cooperación transfronteriza. También encontramos que la centralización y rigidez de las autoridades federales era el mayor obstáculo para la atención a la crisis. Cuando por ahí podíamos lograr algunos consensos entre el gobierno municipal y las organizaciones de la sociedad civil o las nuevas oficinas de los organismos intergubernamentales en la ciudad, había una directriz, una ley nacional o un Instituto Nacional de Migración que complicaba de alguna forma el dinamismo que se requería para atender una crisis humanitaria de ese tamaño en la ciudad. Sin embargo, o sea, con todo, tuvimos la posibilidad de identificar que estaban comenzando a surgir experiencias de gobernanza altamente exitosas. Es decir, hablamos de iniciativas multi e intrasectoriales que no giraban alrededor del Estado necesariamente y que estábamos comenzando a ver algunos resultados tangibles. En esta tabla, pues hay algunos ejemplos de buenas prácticas que pudimos identificar. A mí me gustaría resaltar con ustedes tres de manera particular. En primer lugar está la experiencia que identificamos con el Centro Comunitario para la Coexistencia Pacífica, que es una iniciativa de la Dirección de Atención al Migrante de Tijuana, parte del gobierno municipal, y el ACNUR, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo una colaboración entre el sector público municipal y un organismo intergubernamental como es el ACNUR. Esta primera experiencia entendió, o esta iniciativa entendió, que no era importante solamente quedarnos con la posibilidad de brindarle un hogar o un albergue a las personas que estaban llegando, sino también de facilitar sus procesos de solicitud de asilo con acompañamiento jurídico, con acompañamiento también en temas de derechos humanos, pero también mientras resuelven su situación migratoria y se encuentran en la ciudad, ¿cómo le hacemos para poder promover una integración social, cultural, laboral y de acceso a servicios públicos como servicios de salud,
en lo que esperan. Entonces, este centro comunitario para la coexistencia pacífica era básicamente una oficina o un espacio dentro de, de las delegaciones del gobierno municipal de Tijuana, en donde las personas migrantes podían acceder a todos estos servicios y asesoramiento gratuito para continuar sus diferentes procesos de ya sea de integración migratoria o de solicitud de asilo en Estados Unidos. También recordemos que pues, si estamos revisando el proceso 2016-2022, hay pues, el fenómeno de la pandemia que se cruza justo en medio. Cuando comienza a hacerse más evidente los estragos de la pandemia, comienza la iniciativa del Hotel Filtro, particularmente entre la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas y los diferentes albergues locales. ¿En qué consistía esto? En que si tú eras una persona que acababa de llegar a la ciudad o eres una persona migrante y no tenías la posibilidad de acceder a servicios médicos básicos, pero tenías alguna sospecha de que tenías algún tipo de contagio de COVID, pues se instalaron algunos hoteles que se convertían en espacios seguros y dignos en donde las personas podían esperar mientras pasaban los 5 o 10 días que necesitabas aislarte de las demás personas y así no comprometer los ya saturados albergues en donde se encontraban las personas. Entonces, esta también fue una iniciativa para poder, desde una perspectiva intersectorial, atender un problema de salud, pues como lo era el COVID en estos momentos, y a la vez sumar esfuerzos para crear estos espacios separados y dignos para las personas. Y finalmente, uno de las experiencias de gobernantes que vimos más interesantes fue la iniciativa de la Ruta del Empleo. Básicamente, esta experiencia es una iniciativa entre la ACNUR, la ONG Asylum Access de Estados Unidos y Canacintra, ¿no? La Cámara Empresarial Mexicana. La idea detrás de esta iniciativa era generar un esquema en donde las personas que estuvieran esperando en la ciudad o que quisieran quedarse aquí pudieran acceder a un trabajo formal en la industria maquiladora, en los sectores servicios, pero donde ya pudieran contar con una nómina mucho más formal. Para esto, no solamente es importante ofrecer empleos, las vacantes disponibles a las personas que están en la ciudad, a las personas migrantes me refiero, sino también identificar y capacitar a las empresas que estuvieran interesadas, no nada más en contratarles, sino también en poder gestionar su acceso a una cuenta de banco, ayudarles a hacer su trámite administrativo para regularizar su estatus migratorio, poder llevar a cabo o explorar las posibilidades para que las personas puedan acceder a servicios de seguridad social en el IMSS o en las clínicas gubernamentales correspondientes. Entonces, estos tres experiencias de gobernanzas, lo que yo quiero compartirles es que no solamente buscan la modificación de un marco normativo o de las leyes que existen actualmente, sino también que buscan explorar una reforma mucho más amplia de la figura del migrante y cómo la hacemos para que genuinamente puedan ser parte de un proceso de integración mucho más amplio, desde una perspectiva interdisciplinaria y con pleno acceso a servicios de salud, servicios laborales, jurídicos, entre otros. Entonces, digamos, llegando a la parte final de esta presentación y de la investigación que estuvimos realizando, entonces, ¿cuáles fueron las nuevas dinámicas de gobernanza territorial que nosotros pudimos identificar para gestionar de mejor manera la llegada de solicitantes de asilo internacionales a la ciudad? Pues nosotros identificamos 5 cambios fundamentales. Por un lado, el número y el tipo de actores que antes atendían la cuestión migratoria. Como les platicaba, inicialmente desde los años 60 hasta los años 2016, las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos locales y estatales habían llegado una relación bilateral mayoritariamente funcional que permitía atender esto. Sin embargo, tras la llegada de los migrantes en 2016, pues comienzan a llegar organizaciones internacionales, organismos intergubernamentales, ONGs,
Las cámaras empresariales, como lo vimos, ya le quisieron entrar al tema de, pues, ¿cómo le hacemos con todo este excedente de mano de obras? Entonces ya comienza un mosaico mucho más amplio y heterogéneo de los actores que estaban interesados en atender la cuestión migratoria. Esto, por lo tanto, modificó el tipo de relaciones que existían. Por un lado, mientras antes observamos una relación bilateral y, digamos, unidireccional, es decir, el gobierno mandando apoyos económicos y las OSCs atendiendo de primera mano a las personas, pasamos ahora a relaciones multilaterales y multidireccionales, en donde en muchas ocasiones el gobierno ni siquiera forma parte de este tipo de soluciones o este tipo de diagnósticos. En muchos sí lo está, desde luego, tiene un peso preponderante en la red de gobernanza territorial, pero a lo que vamos es que no son la parte central en todos los esquemas de trabajo. También vimos un cambio en el tipo de servicios. Pasamos de servicios asistencialistas que buscaban acompañar o acoger a las personas en los primeros días de estancia para después que pudieran continuar su camino hacia Estados Unidos, pues ahora ya más bien los servicios que necesitamos son mucho más especializados, es decir, abogados a disposición para acompañarte en cuestiones de violaciones de derechos humanos o acompañarte en tu proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos o en México. También se hubo un contingente muy importante de organizaciones de la sociedad civil de Estados Unidos que ciertos días de la semana estuvieron de manera permanente en Tijuana brindando atención médica gratuita, eh, que requirió pues enfermeros, médicos, otro tipo de atención mucho más especializada. También observamos que el contexto pues siempre ha sido cambiante. No es que la ciudad de Tijuana desde sus orígenes haya estado acostumbrada a recibir una migración internacional o personas desplazadas internas, sino que más bien ha sido testigo de primera mano de una primera llegada de migrantes laborales que pudieron ser agrícolas o urbanos, una segunda ola de personas desplazadas internas forzadas, de personas deportadas, de solicitantes de asilo. Es decir, este cúmulo de contextos pues provoca también un cúmulo de experiencias que permiten atender de manera mucho más integral los nuevos horizontes del fenómeno migratorio. Y finalmente, pues ha habido un cambio de enfoque. Mientras que históricamente tanto las organizaciones de la sociedad civil como los autoridades gubernamentales entendían que había que recibir a las personas y acompañarles en su proceso de movilidad, es decir, una especie de política de contención por parte del gobierno, y que lo entendían las OSCs y trataban de complementar pues los gaps que hubieran en ese sentido. Pasamos más bien ahora a un enfoque mucho más de integración, en donde también la presión por parte de las OSCs implica que los gobiernos tengan que modificar sus enfoques para promover una integración mucho más completa a la ciudad. Entonces, como una de las conclusiones de esta investigación, pues fue que la crisis de la gobernanza territorial de la migración dio como resultado su sofisticación en cuestión de funcionamiento y de composición, no en su desaparición. Es decir, cuando llegaron las personas, sí metieron en aprietos a las personas que formaban parte de las redes de gobernanza, pero eso no provocó su desaparición, sino que se volviera mucho más compleja. Entonces, los actores que conforman la gobernanza de la migración en Tijuana no se limitan a únicamente modificar marcos normativos, como les comentaba, sino que también proponen pues, metas mucho más ambiciosas. La reforma de la relación del Estado con la sociedad civil, la erradicación del estigma alrededor de la figura migrante y la promoción de la innovación y descentralización de la administración pública. Es decir, el Instituto Nacional de Migración, la COMAR, la Comisión Mexicana para Atención a los Refugiados, no pueden contener todas las decisiones en materia migratoria, sino tiene que haber un proceso de descentralización. Entonces, esto tiene como finalidad última por parte de estos actores involucrados, pues la plena integración de las personas en cuestión de movilidad. Entonces, gracias a estos insumos, que era un objetivo, una intención desde el inicio de la investigación, no era solamente quedarnos en tener la posibilidad de mostrar el diagnóstico. Esto es lo que está pasando en la ciudad actualmente, sino también dar un pasito más adelante y hacer recomendaciones de política pública. Es decir,
Si nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con las personas que están atendiendo el fenómeno de primera mano, con las personas que están generando estos reportes súper especializados de las necesidades de los migrantes y tal, es decir, estábamos en un espacio o en un lugar muy privilegiado para poder entender las diferentes perspectivas que estaban alrededor de la ciudad. Entonces quisimos hacer este listado que bueno, en el trabajo que trabajé, en el trabajo que desarrollé, perdón, pues están mucho más desarrolladas. Pero básicamente este listado consiste en que es importante fortalecer la red de albergues migrantes en la ciudad, que es importante el afianzamiento de la cooperación no gubernamental local y transfronteriza, aprovechar la informalidad de estos vínculos para poder sacarle mayor provecho a este dinamismo transfronterizo. También, sin embargo, comenzar a sentar las pautas para la institucionalización de la colaboración entre OSS locales y gobiernos. Es decir, la informalidad te da algunas ventajas, pero también implica algunos retos. Uno de ellos es que estos vínculos no desaparezcan cuando la nueva administración llegue y tenga una prioridad diferente, sino buscar mecanismos institucionales para que esta colaboración sea sostenible en el tiempo. Otra recomendación que hicimos al respecto fue fortalecer las capacidades institucionales de los actores involucrados. En muchas ocasiones, algunos albergues o algunas OSCs no contaban con las capacidades institucionales necesarias para, digamos, sacar el mayor provecho a su trabajo, pero había mucha intención, mucho compromiso con la causa. Entonces, ¿por qué no aprovechar esta motivación o este optimismo por entrarle al fenómeno de la gestión migratoria y fortalecer las capacidades que permitan que ellos mismos sean mucho más autónomos y sostenibles? Está también la recomendación de promover una integración multicultural y el combate al sentimiento antimigrante. Reconocemos que regularizar tu estatus migratorio, acceder a servicios básicos, pues definitivamente son retos institucionales que ahí existen. Sin embargo, cuando hay una intención de promover una integración multicultural y combatir ese sentimiento xenófobo ante los migrantes, pues es más fácil que los marcos normativos puedan flexibilizarte, porque hay un convencimiento social, hay un convencimiento multicultural que la llegada de migrantes puede tener como muchos más efectos positivos en las sociedades de acogida y que si no es el caso, al menos pues es una cuestión de crisis humanitaria, ¿no? Entonces tenemos que flexibilizar los esquemas existentes para poder dar un trato digno a las personas que llegan. Y finalmente, pues que al final del día encontramos experiencias de gobernanza. Entonces, ¿por qué no recuperarlas? Entender cuáles fueron las buenas prácticas que se realizaron y poder potenciar ciertas actividades, poner a dialogar sectores u organizaciones que a lo mejor no lo estaban haciendo anteriormente y no tenerle miedo al conflicto. Se reconoce que pues, cuando hay múltiples actores queriendo entrar en el mismo tema, pues pueden tener opiniones divididas, pueden tener opiniones contradictorias. El tema es que las conozcan, el tema es que puedan haber espacios en donde se puedan compartir libremente estas opiniones y en la medida de lo posible, pues generar nuevos acuerdos más vigentes, con un mayor consenso detrás y que en el corto, mediano y largo plazo podamos identificar soluciones mucho más sostenibles y mucho más integrales. Y bueno, de mi parte es todo en esta conversación inicial. Espero que les haya parecido interesante y más que dispuesto aquí a seguir platicando con el grupo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Paul. Agradecido y creo que soy voz de quienes te hemos escuchado en este momento y lo puedo confirmar por las preguntas que nos están llegando y que nos han llegado a la página, viste que salen aplausos que vienen desde abajo. Hemos recibido muchas preguntas tanto en la página de Facebook como en las preguntas que hemos recibido directamente en el chat.
Yo creo que estoy convencido un poco que hemos centrado un objetivo importante en este proceso de formación y permanente en bioética dentro del CISAV, abriendo este tema tan importante e interesante. Y yo, de las preguntas que hemos recibido, van en dos órdenes. Algunas directamente orientadas a la investigación, tal como la expusiste, su contexto y algunos detalles que luego precisaré directamente con las preguntas. Y otras de carácter más contextual, es decir, el tema migratorio en el ámbito de la bioética. Es un elemento que no necesariamente, eh, digamos, estamos dotados de todas las competencias para comprenderla en términos un poco generales. Entonces, si te parece, voy a iniciar con unas preguntas que se refieren más a esta dimensión de contexto y que creo son útiles para todos nosotros para poder comprender. De parte de la doctora Irene, en el chat general, dice, la pregunta es, ¿quién controla y limita la migración? Ya que para muchos migrantes, su meta es otro país y al no lograrlo se quedan, es decir, México no es primera opción, en el país de paso, considerando que requieren trabajar, alimentarse y vivir en condiciones adecuadas, con calidad de vida, atención médica, etcétera, etcétera. ¿Esto es viable para la gobernanza? Esta es la primera pregunta. Si te parece, te planteo otras que están en el mismo orden, digamos, de carácter más global. La pregunta es, ¿las naciones tienen obligaciones éticas hacia los migrantes? ¿Cómo se miden los riesgos y beneficios de la migración? Digamos, estas son tres preguntas de contexto que creo son necesarias para un poco comprender aún más la brillante investigación que nos has ayudado a comprender en el orden y en el entendido que Tijuana, con sus contradicciones, pero representa para la investigación una mina de oro por muchas razones, porque nos permite entender un fenómeno global como la migración en un contexto que es observable tal como tú nos has ayudado exponiendo, exponiendo tu investigación. No sé si precisé lo suficiente las preguntas, pero te dejaría la palabra. Sí, claro, muchas gracias, Jean-Pierre. Y sí, muchas gracias por las preguntas. Ya aquí les echo un ojito y digo, intentemos contestarlas de la mejor manera posible. Primero, con respecto a la pregunta de la doctora Irene, muchas gracias, doctora, por su participación. La pregunta que haces es muy interesante. O sea, ¿quién controla y regula la migración? Si tomamos como contexto la literatura que tuve la oportunidad de revisar y de discutir con otros colegas, pues es en definitiva, hay una preponderancia en términos de la gestión migratoria o de los estudios alrededor de la gestión migratoria de la perspectiva geopolítica. Es decir, entender que el mundo está conformado por un mosaico de estados-nación. Los estados-nación, por lo tanto, tienen fronteras claramente delimitadas en donde tu acceso a ese estado o no está condicionado por tu estatus migratorio y tu posibilidad por administrativamente poder cruzar esa frontera, ¿no? Sin embargo, quizás, y eso a lo mejor lo pongo sobre la mesa para una discusión mucho más amplia, es una apreciación ya mucho más obsoleta de cómo observamos esos territorios que actualmente son mucho más fluidos, mucho más flexibles, mucho más porosos, en donde en algunos casos el centro, digamos, de un país no se encuentra en su capital política, sino que se encuentra en la periferia, se encuentra en otro tipo de ciudades que realmente, como lo decía Giampiero hace unos momentos, quizás Tijuana pueda ser el centro del país de México en términos de innovación migratoria. Quizás no lo es, pero seguramente podemos encontrarlo en Ciudad Juárez, o pudiera ser en Nogales, o pudiera ser en Piedras Negras. Es decir, posiblemente los fenómenos que estamos encontrando hoy en día
no la innovación que estamos buscando de quién gestiona y quién controla esos nuevos entendimientos alrededor de la migración. Quizás no se perciban desde dentro del gobierno o no se perciban en las capitales políticas, sino más bien desde estos otros espacios periféricos que ponen en jaque y critican la forma en la que históricamente se ha controlado y regulado la migración. Y esto me lleva al segundo punto. La situación, la llegada de migrantes internacionales a México y particularmente a Tijuana ha puesto una paradoja también sobre la mesa. El proyecto o la expectativa del viaje por parte de las personas totalmente no es México, es Estados Unidos, ¿no? Por desinformación o por convicción, las personas están llegando a la frontera norte y están queriendo comenzar sus trámites en Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿qué se encuentran? Pues que hay una complicación muy importante para que tú puedas tener un proceso exitoso y te tengas que quedar en México. Sin embargo, en México no hay las condiciones necesarias, no hay los apoyos necesarios para que las personas se integren, consigan trabajo, consigan una vivienda, consigan acceso a servicios de salud, porque se reconoce que las personas no quieren venir aquí, que quieren ir a Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, ¿qué hacemos en este limbo en donde reconocemos que las personas se tienen que ir, pero no hay condiciones en México para que se sientan atraídas a quedarse? Y por otro lado, ¿cómo le hacemos para sí crear condiciones aquí en la ciudad o aquí en México, pero sin que las personas se nos vayan a medio proyecto o a medio, ¿no? A media jornada? Entonces, eso definitivamente es un esfuerzo que debiera revisarse desde una perspectiva interdisciplinaria, porque el gobierno o sea, las autoridades siempre van a tener recursos limitados, ¿no? Entonces, más bien la pregunta es, ante este cambio de paradigma o lo que yo propongo como un cambio de enfoque necesario de cómo entendemos estos estados-nación rígidos, sólidos, firmes, vigentes, a un mosaico quizás donde el Estado ha perdido la legitimidad en muchas de sus intervenciones de política pública, donde ha tenido fracasos importantes en promover un desarrollo económico y social sostenible. Entonces, ¿cuál es entonces el reto? Pues explorar métodos más desde una perspectiva de gobernanza en donde involucremos diferentes sectores para poderle dar solución a estos que en la literatura de gobernanza se le llama estos problemas retorcidos, ¿no? Son complicados, no se van a solucionar modificando una ley, no se van a modificar, no se van a quitar con un convenio de colaboración entre México y Estados Unidos, sino que es un esfuerzo mucho más amplio por promover nuevos esquemas de regulación migratoria, pero también de integración digna, ¿no? Con base en derechos humanos. Por otro lado, quizás ahí lo puedo relacionar un poco con las obligaciones éticas de las naciones. Me gustaría hacer como una separación conceptual que quizás nos pueda ayudar a continuar el debate al respecto de estos conceptos. Por un lado, es importante entender qué es el Estado, ¿no? El Estado, desde una perspectiva estructural, pues claro, es como este ente geopolítico, este ente de gobierno que tiene como fin último su preservación. ¿Cómo le hago para que no se me descontrole todo y yo poder atender los principales problemas de mi nación? Mi nación más bien entendida como este grupo de personas que comparten un pasado histórico, que viven en un mismo territorio y que enfrentan pues problemas similares. Sin embargo, los estados y las naciones debiesen de tener como esta obligación ética en términos de reconocer que las personas que transitan por el país no solamente huyen de contextos de violencia muy marcados en sus lugares de origen, sino que México se le conoce también como una frontera vertical, es decir, el paso por México es un infierno para las personas que lo transitan, es decir, hay múltiples violaciones de derechos humanos, es el riesgo de ser reclutados de manera forzada por el narcotráfico. Después de llegar a la ciudad donde tienes que esperar, pues hay que esperar varios meses en condiciones precarias. Es decir, nadie elige enfrentarse a este tipo de vivencias ¿no? Con maldad, es decir, son cuestiones contingentes, son productos de una crisis del modelo capitalista, una crisis del modelo de Estado, pero
ahí y justo ahí es donde cuando nosotros reconocemos que estas son las razones que provocan la expulsión de personas y cuando nosotros realmente entendemos los retos en materias de violaciones de derechos humanos y de precariedad que las personas se enfrentan durante su movilidad, su trayecto y durante la espera de su resolución de los casos, pues creo que ya más bien entra un tema de ético de combatir una crisis humanitaria. No una crisis migratoria, una crisis económica, una crisis humanitaria. Entonces, quizás ya no es tan fácil decir, bueno, es que eso es, no, es chamba eso es problema de las autoridades. Ellos tienen el dinero, ellos manejan, controlan las leyes o las aplican. No te puedes quizás, y también me gustaría poner a disposición, no puedes convertirte en entes pasivos cuando una crisis humanitaria ha llegado a tu ciudad y cuando sobre todo hay referencias internacionales de buenas prácticas de cómo hacerle para, de manera colaborativa, sin que las autoridades se desprendan del fenómeno, poderlo atender de manera más democrática, de manera multisectorial. Bueno, quizás esto pudiera ser unas primeras respuestas a esas preguntas. Muchas gracias, Paul. Quisiera ahora como entrar un poco en el mérito contextual con algunas preguntas. Hay una que Belinda Jiménez te plantea de un poquito más de detalles cronológicos sobre tu investigación, es decir, por cuánto tiempo se realizó el estudio. Esta es una pregunta muy concreta y sintética, pero le añado inmediatamente también una serie de preguntas que nos plantea Elisa, que me parece son interesantes porque abre la arista, por ejemplo, sobre la relación entre los ciudadanos de Tijuana y su relación con la llegada de los migrantes. Te la leo así como está. Te felicita mucho por la conferencia y es un tema que tiene muchos retos, pero plantea 4 preguntas. ¿Cómo o de dónde los albergues subsisten o tienen apoyo económico? Segunda pregunta. ¿Cómo afecta este fenómeno migratorio y de, entre comillas, campamento a los ciudadanos de Tijuana en cuanto a seguridad, economía, turismo, el hecho de ser catalogada como ciudad poco segura y no viable para que sea visitada? Tercera pregunta. ¿Cuál sería un ejemplo de disputa entre actores? ¿Qué es lo que se disputa o en qué están en desacuerdo? Una última pregunta. ¿Este fenómeno de migración genera que los ciudadanos de Tijuana migren a otros estados mexicanos o países? Es decir, me parece que es bastante interesante como fenómeno. En referencia a qué o cuál es la actual fuente de trabajo principal para los residentes propios de Tijuana. Me parecía muy interesante porque abre sobre el contexto de la población ya residente y su relación con los migrantes. Te dejo la palabra. Sí, muchas gracias, Gianpiero. Sí, con respecto a la participación de Belinda Jiménez, muchas gracias, Belinda, por tu participación. Esta investigación se realizó durante 2 años, particularmente durante 2020 a 2022, finales de 2022. La intención era, por un lado, comprender de qué manera la llegada de migrantes internacionales podía ser un nuevo capítulo, digamos, en la historia de la ciudad de Tijuana en su experiencia atendiendo personas migrantes. Cuando yo planteo este protocolo de investigación, no tenía idea que iba a venir una pandemia ni los retos que iba a implicar, pero eso, sin planearlo, pues se volvió en un aspecto muy interesante porque definitivamente todas las personas tuvimos que modificar nuestro estilo de vida, eso está más que claro, pero ¿de qué manera afecta esto a personas que están en condición de movilidad, como las personas migrantes que llegan a la ciudad? Pues se convirtió como en una pregunta en donde literalmente no existía bibliografía alguna
para poderlo tomar como referencia, ¿no? O sea, cuántas veces hemos estado frente a una pandemia y de qué manera podemos, de alguna forma, vaticinar qué efectos va a tener en los diferentes fenómenos. Entonces, sí, la investigación tuvo lugar en 2020 a 2023, a 2022. Tuve la oportunidad, yo actualmente vivo en Ciudad de México, pero mi familia vive en Tijuana. Entonces, durante la primera parte de la investigación, naturalmente estuve enfocado en la investigación documental, hacer la revisión de reportes, diagnósticos que estuve identificando desde 2016, pero también, ya cuando las condiciones de la pandemia lo permitieron, tuve la posibilidad de ir a Tijuana, de visitar los albergues, de platicar con las personas que estaban encargándose de las organizaciones de la sociedad civil, no solamente albergues, sino también con otras OSCs que brindaban, perdón, algún tipo de asistencia a las personas migrantes. Este, y sí, muchas de las entrevistas definitivamente fueron de manera virtual, pero sí otras tuve el gran gusto de poder ir a los lugares directamente y platicar con las personas. Entonces, esto también sienta como algunos retos más bien metodológicos, ¿no? O sea, cómo implementas ciertos instrumentos o expectativas de productos que estás buscando para ahora más bien poderlos implementar en contextos de pandemia, ¿no? Con respecto a las preguntas de Elisa, también Elisa, muchas gracias por tu participación. La relación entre tijuanenses y inmigrantes es muy contradictoria. Ha sido de verdad muy interesante porque de alguna manera en Tijuana se reconoce que las personas son, de que la ciudad, perdón, está constituida por personas migrantes. De verdad es muy notorio si tú preguntas a una persona, ¿dónde eres? Ah, de Tijuana. Ah, y tu papá? Ah, Guadalajara. O Zacatecas, ¿no? Entonces como que el tema migratorio es todavía muy reciente, está en las generaciones actuales o en un par de generaciones atrás. Sin embargo, eh, ha sido históricamente una relación entre migrantes mexicanos, ¿no? Con unas expectativas, sobre todo de migración económica, y en los últimos años, pues, producto del desplazamiento forzado interno, y como tijuanense reconoces, pues, ¿no? La complejidad de ese problema. No es algo que tú observes como una persona desconocida, ajena, externa, por sufrir quizás contextos de violencia en Michoacán, en Oaxaca, en Chiapas, que son las migraciones más recientes a la ciudad. Más bien la entiendes. Cuando llegan los colectivos haitianos, naturalmente hay un shock en cuanto a pues, que la composición de la ciudad ahora se ha vuelto más heterogénea por la llegada de personas afrodescendientes que cuentan con otro idioma, otra religión, otra dieta, ¿no? Que también implicó un reto para los diferentes albergues, pero pero más bien se vio como una migración exótica, ¿no? Si tú preguntas a las personas hoy en día, dicen, los haitianos llegaron, como muy callados, con ganas de trabajar, con ganas de hacer las cosas bien, ¿no? Con ese tipo de temas o de opiniones generalizadas. Sin embargo, cuando llegaron las caravanas migrantes de Centroamérica, hubo una campaña mediática desde la administración del presidente Donald Trump o sea, crear como una paranoia alrededor de su movilización, cuando desde hace décadas existen los viacrucis migrantes de centroamericanos por México y que también son caravanas migrantes con otros objetivos, pero son fenómenos que han existido anteriormente. Esta campaña, pues, digamos, de desinformación, naturalmente permea no solamente en los medios mexicanos, sino en la sociedad en sí, en donde, a diferencia de los colectivos haitianos, pues hay una relación histórica con los países de Centroamérica y ha habido una relación conflictiva con migrantes procedientes de esos contextos que uno reconoce pues desde perspectivas como muy xenofóbicas, mucho más clasistas. Entonces son varias capas de estigma que las personas de las caravanas migrantes tuvieron que afrontar. Cuando ellos llegaron a la ciudad, hubo una polarización muy marcada, es decir, hubo quienes brindaron apoyo, crearon albergues para poderlos atender.
sobre todo personas que ya tenían experiencia trabajando en este tipo de organizaciones, pero pudiera decirse que la mitad o más de la mitad del resto de la sociedad tijuanense pues estaba muy en contra. Tan es así que hubo manifestaciones alrededor de los campos migrantes para que no estuvieran en la ciudad. Y eso pues es parte del reto de quizás ustedes que están envueltos en temas de bioética, pues reconocen que no es solamente hacer un cambio en la ley, ¿no? O sea, generar un programa de apoyo a personas migrantes para su integración. Va más allá, va en busca de la reforma cultural, de la reforma de cómo el Estado brinda servicios a mexicanos y cómo lo puede brindar a cualquier persona sin importar su nacionalidad. Va a combatir el estigma antimigrante que históricamente tiene la sociedad mexicana hacia este tipo de naciones. Entonces, creo que el hecho de que se demuestre que una ciudad conformada por migrantes con todo tiene estigmas sobre un colectivo en particular, pues nos puede dar como muchas pistas de qué tipo de acciones son necesarias desde la sociedad civil y desde las autoridades para poder pues, explorar esquemas de integración mucho más efectivos, ¿no? En el largo plazo. Eh, ¿De dónde subsisten económicamente? Bueno, las diferentes organizaciones tienen, lo que pude platicar e investigar con ellas fue que históricamente tienen ingresos muy diferenciados. Gran parte de las OSCs son donativos. Muchas de las organizaciones y de los albergues son organizaciones eclesiásticas, ya sea de los cultos cristianos o católicos, y que su subsistencia viene de donaciones de la misma denominación o de las personas que asisten a estas iglesias. Hay una importante relación económica entre organizaciones afines en Estados Unidos, en Los Ángeles y en San Diego, con organizaciones eclesiásticas o no en Tijuana. Entonces, ese tipo de relaciones de cooperación no solamente están relacionadas con compartir conocimientos o insumos, sino también estos apoyos económicos. Y lo que les mencionaba anteriormente es que quizás hasta antes de la llegada de migrantes internacionales, gran parte también de estas organizaciones que no formaban parte de cultos religiosos, sí obtenían sus ingresos por parte de financiamiento público, ¿no? Este acuerdo que les comentaba hay una transferencia económica con la finalidad de que tú te conviertas en los expertos y en quienes atienden las cuestiones. Hoy en día el mosaico es mucho más complejo. Hay proyectos financiados por Naciones Unidas, hay donativos o convocatorias abiertas para financiar proyectos o organizaciones por parte de entes que no están en la ciudad. También, anteriormente olvidé mencionar, a partir de 2016 se instaló el Consulado de El Salvador, el Consulado de Guatemala y el Consulado de Honduras en la ciudad. Entonces, ha habido una diversificación también en las formas en que estas organizaciones están siendo financiadas. Lo que sí puedo como quizás recalcar es que hay un reto en promover esquemas de financiamiento sostenibles y es parte de la recomendación de promover capacidades institucionales en las mismas ONGs o OSCs locales para que tengan la autonomía y la posibilidad de realmente aplicar estas convocatorias internacionales y acceder a estos recursos de la cooperación internacional que quizás hoy en día sean complicados debido a, no como a la experiencia que se tiene en estos rubros. Eh, la disputa que hemos observado es muy interesante y les voy a poner un ejemplo claro. El ACNUR y la OIM han estado en campañas temporales muchas veces en Tijuana, atendiendo aspectos específicos de deportación masiva de Estados Unidos a mexicanos y de desplazados internos. Sin embargo, atienden a diferentes perfiles, ¿no? Mientras que la OIM acompaña más bien a personas en situación de movilidad, la ACNUR se dedica sobre todo a refugiados o personas que están en busca de refugio. Entonces, cuando tú te sientas en una mesa, ¿no? Y a lo mejor platicas con OSCs que le entran a todo y que tienen como esta convicción de la dignidad humana y te topas
Entonces, con estos protocolos muy institucionales que pueden llevar a cabo ese tipo de organizaciones, puede haber un efecto de frustración, ¿no? O sea, como que cómo es posible que tengas estos recursos y tengas este nombre que puedes tocar la puerta del Ayuntamiento de Tijuana, del gobierno de Baja California, y no puedas colaborar en estas actividades que son como prioritarias. Bueno, pero si no encajan los protocolos de este tipo de organizaciones, pues es imposible para ellos que puedan salirse de su esquema de colaboración. Entonces, cuando se han generado algunas mesas de trabajo, lo que vemos ahí es un choque entre las diferentes racionalidades de los diferentes actores, ¿no? Entonces, esos espacios de disputa es por tener espacio en la toma de decisiones, pero también poder de alguna manera implantar tu racionalidad por encima de los otros, no en un sentido meramente conflictivo per se, sino como que en la búsqueda de poder encontrar estas soluciones duraderas. Lo que hemos observado también es que, ya sea en un esquema formal o informal, estas mesas de trabajo sí permiten tender redes de confianza, colaboración, entender qué es lo que haces tú, qué es lo que hago yo y de qué manera podemos ayudarnos independientemente de la lógica de nuestras propias instituciones, ¿no? Entonces, esto, digamos que se desarrolla en un ambiente mucho más discursivo, ¿no? Como de compartir ideas y de discutirlas. Sin embargo, cuando las autoridades, o sea, las organizaciones públicas entran al debate, pues es mucho más complicado porque pues ellos son los que realmente tienen la potestad, la fuerza pública por implementar las decisiones más fuertes en materia de regulación, control, contención migratoria, ¿no? Entonces siempre ha habido pues un esfuerzo de cabildeo con las autoridades locales, de presionar la agenda pública para flexibilizar ciertos requerimientos de estatus migratorio, ciertos casos de deportaciones a las personas, ese tipo de diferencias en cómo cada sector o cada organización quiere entrarle al tema migratorio, pues provoca naturalmente la disputa de los espacios de toma de decisiones. Con respecto a si esto, y que creo que esas tres preguntas se pueden vincular de manera directa. Eh, el fenómeno migratorio no expulsa tijuanenses de la ciudad. La crisis económica, la crisis de violencia que sufre Tijuana desde hace muchos años y en México en general es la principal causa de expulsión de tijuanenses de Tijuana y así como de muchos mexicanos de México y así como de las personas centroamericanas de sus lugares de origen. Es eso, es las condiciones de precariedad, de pobreza y de inseguridad son las principales causas de expulsión de mexicanos desde Tijuana hacia otros países. Esto, por lo tanto, provoca que la llegada de migrantes a la ciudad definitivamente pues causa un impacto visual inmediato cuando ves, ¿no?, a miles de personas instaladas a las afueras de las garitas, particularmente en la garita de San Isidro, y que comienzas a ver como estos campamentos informales, pero desafortunadamente se une más bien a un fenómeno visual al menos que la ciudad está acostumbrada a ver, ¿no? O sea, hay problemas de, de consumo de drogas en la ciudad, de tráfico, de estupefacientes. Entonces, hay ciertas áreas en la ciudad donde ha sido siempre una realidad. Entonces, esto más bien viene a agudizar algunos fenómenos que ya existían antes. Pero como tal, sí, tuve la oportunidad de platicar con algunos miembros de la autoridad local y ya hay una convicción mucho más grande de poder organizar la llegada y la permanencia de las personas migrantes. Es decir, sí hay un acompañamiento mucho más completo para que las personas puedan estar en lugares, por un lado, mucho más controlados, pero también dignos. Hay una búsqueda, no se ha conseguido lograr de manera completa. Eso es un reto que yo creo que va a estar presente siempre que existan ese tipo de situaciones, pero a diferencia quizás de antes de 2016, hoy en día existen algunos albergues también gubernamentales, cosa que no había pasado anteriormente, como el Centro Integrador Carmen Cerdán, particularmente en Tijuana, que tiene una capacidad mucho más grande, que también se dedica a vincular a las personas que ahí se encuentren con otros servicios de la ciudad, con mercados laborales, etcétera.
Inicialmente fue pensado para los mexicanos deportados, entonces hay un reto también burocrático de flexibilizar la entrada también a personas migrantes para que estén en espacios dignos, pero que también puedan acceder a ese tipo de recursos. Entonces es quizás por ahí el tema. Y también se cruza con que la principal fuente de trabajo de las personas tijuanenses es el sector servicios. Por estar cercano a la frontera, pues hay una oportunidad muy interesante de explotar esa relación asimétrica y comenzar a generar derrama económica por el sector servicios. Sin embargo, el este de la ciudad, este y sur de la ciudad de Tijuana, cuenta con muchos parques industriales, ¿no? Estos parques industriales son de la industria maquiladora y lo que ha provocado un efecto en la urbanización de la ciudad es la generación de estos anillos de precariedad alrededor de estos parques industriales. Por un lado, la lógica es que las personas en su momento, en décadas pasadas, llegaban a partir de la autoconstrucción, edificaban sus viviendas precarizadas alrededor de estos lugares y pues también hoy en día se convirtieron quizás en colonias informales o formales, pero con retos también en temas de acceso a servicios públicos, pavimentación, etcétera, pero se terminan convirtiendo en lugares más baratos con el mercado laboral o la maquiladora caminando y se vuelven también en espacios adecuados para que las personas migrantes puedan acceder a viviendas mucho más económicas y tener cerca mercados laborales. Entonces, ese es otro de los grandes retos, es decir, como lo vimos históricamente, las personas que llegaban se instauraban en el centro de la ciudad. Ahora hay una dispersión mucho más marcada. Enfrentan otros retos que son pues bastante compartidos con el resto de los tijuanenses que habitan la ciudad. Bueno, esperando haber contestado de la manera más completa, creo que por aquí pudiera ser mi intervención. Muchas gracias. Espero puedas tener presente todavía dos temas que están dentro de la... Muchas gracias. Antes de formularte, quiero recordar a todos que en el chat está el link para contestar la encuesta, que es una condición también para el registro en general. Quisiera plantearte dos preguntas que tienen que ver con estas dimensiones del mosaico migratorio, es decir, que no se resuelve en un territorio, que no se resuelve con un actor solo, en el caso específico en el gobierno, sino, como tú nos has ilustrado, es una realidad viva, articulada de interacción y tensiones, lo cual me parece que en el cuidado de a la dignidad integral a la persona es un tema. Te plantearía dos preguntas, una de Marlon, Aquiles Villeda, que nos está escuchando desde Guatemala, y plantea precisamente el hecho de que la migración no acontece solamente sobre un territorio, el mexicano, sino que hay rutas que enlazan. Entonces, te leo la pregunta. El gobierno de Guatemala no ha puesto fin a una ola de corrupción en la policía, donde exigen una cuota de extorsión para continuar su tránsito a los migrantes. Solo en Esquipulas, que es el territorio de donde él nos está escuchando, saben instalar 5 puestos de control en donde les exigen $30 a cada migrante, no importa si es menor o adulto. ¿Qué se puede hacer con el tema de la corrupción? Que evidentemente es un tema que interesa también a mí. Gabriela, que nos pregunta sobre un actor que tú ya mencionaste cuando nos hablaste de los consulados en Tijuana de otros países, los países de origen de los migrantes, que normalmente las políticas públicas son invisibilizados o de todas maneras permanecen en un trasfondo poco, del punto de vista mediático, poco visible. ¿Tienen algún papel en la solución, gestión de condiciones de mejora, generación de políticas como apoyo a esos ciudadanos que emigran a nuestro país? Ok, estas dos, como abriendo un poco el panorama
en lo internacional, pero ubicado en el contexto de Tijuana. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Gianpiero, y muchas gracias también, colegas, por sus preguntas. Me gustaría primero contestar la última que me planteaste con respecto a los consulados. Eh, sí, o sea, el papel potencial de los consulados en Tijuana para la resolución o la construcción de, ¿no?, de estos entendimientos nuevos alrededor de la migración es muy importante. En años pasados tuve la oportunidad de trabajar la agenda de derechos humanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Veracruz y estuvimos haciendo una serie de ejercicios de mesas temáticas, unas relatorías con la comisión. Yo, pues, naturalmente estaba en la mesa de atención a migrantes y estaban estudiantes de diferentes universidades del estado, habían representantes del Instituto Nacional de Migración en Veracruz, pero también estaban representantes del Consulado de Honduras y del Salvador. La plática, o sea, la discusión se volvió mucho más enriquecedora cuando tienes la posibilidad de entender no solamente las opiniones de las personas de los consulados, que son representantes directos de la población de estas migraciones, sino también sus posibilidades reales, ¿no? O sea, a veces al escuchar embajadas, consulados, pareciera que estamos hablando de organizaciones con mucho peso en términos de poder financiar proyectos, en términos de poder tener una participación mucho más activa en las mesas de debate, en los espacios de toma de decisiones, cuando en realidad puede ser el caso que debido a la agenda internacional de los diferentes países pueden tener responsabilidades mucho más acotadas, ¿no? Más allá de las buenas intenciones, pueden haber responsabilidades mucho más específicas, la priorización de ciertos temas de la agenda. Sin embargo, el hecho de que hayan consulados permanentes en estas ciudades, o sea, por un lado, reiteramos el tema de cómo seguir viendo el mundo como un mosaico de estados-nación con fronteras bien definidas se vuelve obsoleto, porque justamente este tema vincula más bien a, digamos, El Salvador o la ciudad específica de donde salió esa persona con Tijuana, más que a los dos países. Y entiendes el resto de tu país y el resto de México como el trayecto que tuviste que seguir para llegar a tu destino, que era Tijuana. Momentáneamente Tijuana pues se convierte el lugar donde vas a solicitar asilo, no el lugar de permanencia definitiva. Pero entonces hay un vínculo mucho más estrecho, un vínculo en términos más transnacionales entre Tijuana y estos espacios muy puntuales, en donde si tú tienes la posibilidad de tener un representante consular en esa ciudad, creo yo que es de mucho mejor ayuda. Ahora, el reto es cómo le hacemos para poder abrir las puertas de estos consulados y que no nada más existan una comunicación directa entre miembros consulares con personas del Ayuntamiento de Tijuana, del gobierno del estado o representantes federales, ¿no? Del gobierno mexicano, sino también sentar las bases y eso es un proceso, pienso yo, mucho más complejo de confianza, de interdependencia, de otros aspectos en donde los consulados también tengan la posibilidad de entender qué es lo que se está haciendo desde las organizaciones sociales locales. Generalmente, las OSC locales son los actores que más pueden entrarle al tema y son los que generalmente son más ignorados de los espacios de toma de decisiones. Entonces, en la medida que haya espacios para que estos puedan dialogar, creo que no solamente pueden haber decisiones mucho más consensuadas, sino que realmente los consulados van a tener un mayor margen de maniobra sobre de qué manera presionar la agenda que a ellos les interese y cómo ser pues todavía más proactivos en las ciudades en donde se instalen. Y esto aplica, yo siento, no nada más para el caso de Tijuana. Si el día de mañana esto ocurriese en otras ciudades de la frontera norte, en donde no existen consulados, creo que también es una muy buena oportunidad, como lo mencionaba antes, para innovar la administración pública mexicana. Es decir, para entender que Tijuana, por ejemplo, no solamente, o el ayuntamiento, no solamente está envuelto en problemáticas locales o transfronterizas, que por la condición geográfica, pues es
más bien lógico, sino que también se encuentra envuelto en dinámicas transnacionales e internacionales de un fenómeno que nos rebasa completamente, ¿no? Que existe en diferentes ciudades. O sea, en los últimos años han llegado solicitantes de asilo a rusos y ucranianos, ¿no? Producto de un conflicto armado que está literalmente al otro lado del mundo. Y también no es que lleguen en las mismas condiciones que las personas de Centroamérica o de Haití, pero llegan a Tijuana también y cruzan la frontera también o siguen un mismo camino. Entonces, ¿cómo le hacemos para que el ayuntamiento tenga herramientas para saber cómo gestionar esto? Y si el día de mañana llegase un consulado ucraniano a la ciudad, si llegase un consulado ruso, o sea, ¿cuáles son? Entonces, ¿cómo le hacemos para aprovechar esta experiencia de esta crisis humanitaria que se ha presentado en los últimos años y poder sacarle más jugo a la posibilidad de dialogar o de generar proyectos conjuntos con estos consulados, ¿no? Creo que ahí también importa mucho la voluntad política y la agenda de los países a los que pertenecen las oficinas consulares, pero creo que es importante iniciar una conversación al respecto. Ahí olvidé, no alcancé a anotar el nombre de la persona, pero se lo debo. Con respecto a la pregunta de Marlon, este, pues tuve la oportunidad de revisar algunos de los factores de expulsión en Centroamérica por parte de las condiciones estructurales de violencia, o sea, del Estado, en muchos casos de las maras, de cuestiones de dificultad para conseguir trabajo, pobreza, etcétera. Y en realidad son muy parecidos a los fenómenos que vivimos acá en México, ¿no? En diferentes espacios y con efectos diferenciados. Pero la corrupción definitivamente es un eje transversal en la forma en la que se atiende la política migratoria en México. Y eso es un gran tema porque, como lo mencionaba anteriormente, si nosotros fuéramos capaces de generar una ley así increíblemente comprensiva que abarca todos los nichos que hay que abarcar y que tiene todas las salvedades que tiene que tener, ¿no? Y podemos lograr un mecanismo interinstitucional en donde comisiones estatales de derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INAMI, o sea, donde múltiples organizaciones le entren, eso no garantiza que un estigma que es más bien de índole cultural no provoque la corrupción, el maltrato y la violación de derechos humanos a las personas que cruzan. Entonces, durante esta investigación y cuando he tenido la oportunidad de estar en espacios como este, lo que yo digo es, por un lado, tenemos que llevar a cabo reformas materiales, es decir, reformas en marcos normativos, darle más dientes a las OSCs o a estos organismos autónomos para que puedan defender las violaciones de derechos humanos. Sin embargo, si esto no viene acompañado de un proceso de reforma cultural, es decir, campañas de concientización, de solidaridad, de empatía, que, como lo decíamos a un lado, que por un lado reconozcamos la condición de ser humano de las personas que migran, no nada más como entes económicos o entes expulsados de sus ciudades de origen, sino los comenzamos a revalorizar como personas con dignidad, con derechos humanos, etcétera. Hay una posibilidad, no creo que en el corto plazo, pero sí que en los próximos años se vaya construyendo un mecanismos mucho más integrales para desestigmatizar la figura del migrante. En México, pues, seguimos batallando con una crisis económica que ha perdurado por varias décadas. Cada vez creo yo que hay una crisis de legitimidad más notoria en las capacidades que llega a tener un gobierno subnacional para atender los problemas de tu territorio. Entonces, cuando tú mezclas como esta apatía, este hartazgo de las autoridades y luego reconoces que hay personas llegando a unirse a estos problemas a los que tú ya vivías y ya compartes, creo que es esperado que pueda haber como este tipo de tensiones sociales. Sin embargo, no creo que se haya hecho campañas serias para poder combatirlo. O sea, como que lo que vemos hoy en día, desde mi perspectiva muy personal, y lo pongo también en debate, es un resultado esperado de una ausencia estatal por combatir, ¿no? Los estigmas que surgen alrededor de la migración regional, y también muy condicionados por una relación política y económica que existe con Estados Unidos,
que en muchas ocasiones limita alguna voluntad política incipiente que pueda surgir en alguno de los tres niveles. Entonces, sí, yo creo que el combate a la corrupción en estos casos, Marlon, no solamente en Guatemala, sino en México, también viene acompañado de un esfuerzo real por reformar la figura del migrante y promover definitivamente pues enfoques multiculturales en ese tipo de soluciones. Muchísimas gracias, Paul. Te planteo las últimas dos preguntas que tengo como pensando que pudiera representar una línea de continuidad con lo que has dicho contestando estas últimas. De Gabriela, dice, los países de origen de los migrantes, no, perdón, de Lucy. Cuando los migrantes ingresan a nuestro territorio, ¿se les dan indicaciones o sugerencias para la mejor integración con quienes habitamos los estados por donde los lleva su paso a Tijuana? Esta es la primera pregunta, que creo que está en línea con algo que ya mencionaste. Y la ultimísima es Pepe Vázquez, felicitamos por el día de su santo. La migración ha hecho que se exprese la deshumanización y ha lastimado la dignidad humana. ¿Qué sería lo más urgente y importante para atender directamente a la población migrante? Comida, ropa, leyes, lugares dignos, salud, podríamos agregar. Son estas dos. Sí, muy bien, muchas gracias, Gianpiero. Pues sí, también creo que en realidad todas las preguntas que me han externado y les agradezco muchísimo, creo que nos invitan más bien como a la reflexión, ¿no? Porque, por ejemplo, en términos de la pregunta, de la última pregunta, ¿qué sería lo más urgente atender? Lo primero que se me viene a la mente es resolver las condiciones materiales de las personas, ¿no? O sea, al final del día necesitamos comer, al día necesitamos trabajar. El trabajo no nada más te da la oportunidad de tener una fuente de ingresos, sino también como que hay una motivación, ¿no? Hay como un acompañamiento, un impacto psicológico no, no es estar solamente recibiendo apoyo, sino también tú generarlos. Creo que es importante para este sentido como de autosuficiencia y de independencia que el ser humano necesita y que las personas migrantes en otros países pues también como que requieren esa seguridad. Se necesita también de manera muy importante revisar cuáles son los marcos normativos que permitan el acceso a un trabajo digno. Muchas personas, haitianas sobre todo y centroamericanas en Tijuana, están trabajando y tienen trabajando años, ¿no? Decidieron quedarse en México y ya lo están haciendo. Naturalmente, por su condición migratoria, están limitados sobre todo a mercados laborales informales, precarizados, sin servicios básicos de salud, aun cuando puedes acceder a ciertas clínicas sin necesariamente pertenecer a, a una organización o a una empresa, pero sí hay que revisar estos instrumentos que te pueden brindar recursos materiales para que tú puedas subsistir en la ciudad en el corto plazo. Sin embargo, digamos que no considero que una vez cubierto esto, podemos saltar a lo siguiente, sino mientras estamos trabajando en poder integrar de manera material a las personas se cubre como un piso mínimo, ¿no? Un requisito mínimo en donde las personas tengan la posibilidad de desarrollarse de manera autónoma. Sin embargo, si el ambiente alrededor de su empleo, de su acceso a escuelas o de su acceso a vacunas o servicios médicos se sigue viendo obstaculizado por, vaya, obstáculos culturales, por corrupción, por obstáculos burocráticos, se convierte en una olla de presión, ¿no? Entonces las personas, por más que hayan logrado solucionar eh, ese tipo de necesidades prioritarias, pues va a seguir teniendo este tipo de obstáculos en términos como más bien sociales y culturales. Porque si bien
o sea, en los últimos años los albergues tienen 30, 40 años brindando asistencia, ¿no? A las personas que llegan a la ciudad. O sea, hay comidas, hay, hay acceso a asesoramiento jurídico en temas de derechos humanos, un alojamiento para estar. Son necesidades humanitarias, ¿no? O sea, básicas que se cumplen. Esto que yo les hablo más bien es quizás un paso más especializado en donde es parte ya del proceso de integración a la ciudad, pero al final del día las violaciones de derechos humanos siguen ocurriendo en el país, sigue habiendo esta tensión multicultural y creo que más allá de las decisiones que se tomen en materia de política pública, sí debería de haber también un acompañamiento desde las OSCs, los organismos intergubernamentales y en la medida de lo posible las autoridades para promover también ferias culturales, ¿no? Espacios de compartir cinematografía, música, escuelas, cursos, o sea, otro tipo de actividades que permitan la regeneración de un tejido social multicultural incipiente que por ahí puede estar dañado por la forma en la que se han estado ocurriendo la gestión migratoria de contención y la llegada de migrantes internacionales. Creo que por ahí pudiera ser el inicio, ¿no? ¿Cómo le hacemos para tener un piso básico, mínimo, y continuar en un proceso ya mucho más complejo de integración más integral? Y con respecto a la pregunta de Lucy, sí, o sea, sí hay indicaciones sobre cómo llevar a cabo los procesos. Solamente que pues hay una realidad, ¿no? Si tú eres una persona migrante y cruzas por la frontera sur de México, lo primero que vas a encontrar, por ejemplo, en estas ciudades como Tapachula, es una infraestructura que va a buscar que te quedes en el estado, que te quedes en la ciudad y ahí comiences tu proceso de solicitud de asilo. Hay incentivos para que te quedes, pero la capacidad de los albergues, la capacidad, ¿no?, de la infraestructura realmente, pues, incentiva más bien el hacinamiento de las personas que están esperando. Hay también, pues imaginemos que vamos al IMSS en hora pico y todo el mundo está estresado y todo el mundo quiere atender y todo el mundo quiere que lo atiendan. Entonces se vuelve también como un ambiente muy tenso, provoca, por lo tanto, la desesperanza en muchas personas, la frustración y que prefieren moverse hacia otros estados para continuar su proceso. Ese es el caso de las personas migrantes que para evitar ser detenidas en algún punto de su trayecto viajan en caravanas, cruzan Tapachula y se dirigen hacia el norte del país. Se reconoce pues que solicitar un proceso en Tapachula o solicitar uno en Tijuana o uno en Ciudad Juárez tiene un impacto diferente porque tú ya estás muy cerca de la frontera, ¿no? Estás como que muy cerca de tu objetivo. Sin embargo, desde la Comar, desde el Instituto Nacional de Migración, me ha tocado revisar también panfletos informativos que hablan sobre los pasos para regularizar tu estatus migratorio. A ver, ahí ya podemos confiar en que las indicaciones se van a seguir, pero ese es otro tema, ¿no? O sea, si realmente hay un acompañamiento de estas organizaciones, si no hay algún paso que a lo mejor incentive la corrupción o la persecución para deportar, eso creo que puede ser otro boleto, pero las indicaciones sí se dan desde el momento de llegada y sobre todo las ONGs internacionales que están allá, Ayuda en Acción, Oxfam, de repente las comitivas de el ACNUR, de la OIM, te dan otro tipo de indicaciones sobre cómo poder llevar a cabo una estancia, sobre todo más segura en México, porque una vez que tú sales de estos espacios y comienza tu trayecto, pues ya de alguna manera ya estás expuesto a, a la corrupción de las organizaciones de las autoridades en otros estados, en otras ciudades, a muchos otros retos que a lo mejor en un principio se te indicó. Pero sabemos, o sea, la cuestión migratoria es muy compleja, entonces en la medida en la que te acerques más a tu objetivo, geográficamente, pues que puedas estar más cerca y que puedas tener ese acompañamiento, pues te da un poco más de motivación
que a lo mejor hacerlo desde la otra esquina del país, ¿no? Nuevamente, gracias, Paul. Como has visto, las preguntas fueron intensas y, a mi entender, muy pertinentes. Yo creo que terminamos esta conferencia con una visión mucho más cercana a la posible articulación entre distintos actores sociales de gobierno y ciudadanos que nos permiten una aproximación al cuidado a la persona, a su propia salud, una salud integral que tenga que ver con la globalidad de la persona y no simplemente por respuestas puntuales, y un camino, a mi entender, confirmado también por tu amplia y muy clara explicación respecto a lo que has hecho, pero no solamente tu investigación, creo que nos has dado un panorama muy poderoso respecto a qué quiere decir pensar en la migración, qué quiere decir pensar en la dignidad de la persona, en un orden de complejidad que no solamente nos deja delante de la complejidad, fenómeno que normalmente sucede cuando estudiamos migraciones, y se vuelven wicked problems, como tú dijiste, ¿no? Problemas enredados. Y como todo problema enredado, una primera observación para que nos permita distinguir, al menos inicialmente, y luego ir penetrando siempre más en la multiplicidad de actores que implican también recursos que están en el territorio y están en la realidad concreta, y pues nos permiten poder avanzar un poco en este camino que va a ser tan urgido y ni de próxima solución, yo creo. Es decir, es un fenómeno que interesa una globalidad de problemas que no interesa solo México, aunque la frontera México-Estados Unidos es de las más transitadas en el mundo. Sin embargo, es un fenómeno global y simplemente nosotros nos ayudaste a entrar un poco en el panorama de las migraciones internacionales, sin poder ver luego las migraciones internas como otro tipo de fenómeno, etcétera, etcétera, que presenta analogías y al mismo tiempo diferencias. Pero yo creo que ha sido extremadamente enriquecedor. Será seguramente un tema que deberemos de retomar y profundizar en las distintas líneas que trabajamos en el CISAB, también en bien de todos, y creo que es importante. Pues es el agradecimiento de todos nosotros, lo más sincero, verdaderamente, y el gozo de haber podido escucharte, y me voy muy, muy enriquecido, y conmigo los que están asistiéndonos en este momento. Antes de dar los avisos parroquiales, recuerdo la necesidad de contestar la encuesta y de registrarse en este bellísimo encuentro que tuvimos. Repito, no será el primero, y al mismo tiempo los invito para el próximo seminario. Será presencial en este caso el próximo 5 de abril a las 6 de la tarde aquí en el CISAB. El tema es la generatividad humana, es decir, generar un hijo que hace que sea humana la generatividad en un contexto, en esta época, muy interesado por tecnología de reproducción asistida, que abre un panorama justamente sobre la pregunta, entonces, ¿qué es la generatividad humana? Lo tendremos, repito, el 5 de abril a las 6 de la tarde aquí en el CISAB. Pues nuevamente, muchísimas gracias a todos los asistentes, a todos los que nos han acompañado, pero sobre todo al maestro Paul J., que nos ha impartido esta hermosa conferencia y contestado una cantidad importante de preguntas. Un gusto, Jean Piero. Muchas gracias a ti, al equipo de CISAB por la invitación, y también a todas las personas que se conectaron y estuvieron activamente participando. Veo en el chat todavía unas preguntas muy buenas que digo, bueno, no nos dio tiempo en esta ocasión, espero que en un futuro, y nada, espero que también esto nos haya ayudado para
para explorar también la importancia de la interdisciplinaridad, la transdisciplinaridad y que les sirva en los diferentes proyectos en los que cada quien esté trabajando. Muchísimas gracias. Hasta pronto a todos.